¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Hablemos de libertad de expresión y hablemos de censura, dos temas que han estado sobre la mesa en los últimos días a raíz precisamente de la propuesta que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de telecomunicaciones, que ya fue aprobada en comisiones del Senado y que continuará su discusión el día lunes. Hay un artículo que es el 109 que generó polémica, una polémica que la propia presidenta de la República consideró como absurda y por lo mismo decidió pedirle a los senadores que se reescriba o de plano que se elimine ese artículo 109 para evitar cualquier tipo de suspicacia. Un artículo que hablaba de bloquear, ¿sí? Una plataforma siempre y cuando violentara los diversos reglamentos que marca esta reforma. Este último, sobre todo basado en lo que pasó con el anuncio de Donald Trump, ¿no? Que se ha transmitido a través de diversas plataformas. Ahora, ¿por qué personajes? ¿Por qué personajes quienes durante muchos años, pero muchos años, normalizaron y legitimaron la censura, ahora salen a hablar como si fueran adalides de la democracia, como si fueran luchadores de la libertad? Hagamos un pequeño recuento para darnos cuenta de la enorme hipocresía de estos sujetos y sujetas, quienes por supuesto no están preocupados por discutir a fondo el tema de la libertad de expresión y el tema de la censura, sino en defender los intereses de sus patrones, de Ricardo Salinas Pliego y de Emilio Azcárraga, quienes tampoco es que fueran totalmente sometidos por esta reforma, sino más bien lo que les molestó, lo que les incomodó, es que es la primera en muchos años que parte directamente del Estado. Eso es lo más simbólico de este documento, que la reforma fue elaborada por las propias autoridades sin la complacencia, sin la autorización, sin la cooperación de los varones de la industria. Eso es realmente lo que les molesta, que los hayan dejado a un lado y que el Estado actúe como Estado y asuma sus propias responsabilidades y los ponga en el lugar de concesionarios, no de dueños del espectro. Eso lo hemos tocado ya en los últimos días, pero me interesa mucho evidenciar esta hipocresía. Por un lado, usted recuerda el sexenio de Vicente Fox Quesada, el sexenio de la alternancia, el sexenio de las luchas democráticas, el sexenio que a decir de Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y demás, llevaría a México a la modernidad y confirmaba la modernidad de México, por lo menos en su aparato democrático. Fue un sexenio de persecución en contra de los periodistas. Fue un sexenio en donde desde Los Pinos se chantajeaba y extorsionaba a dueños de medios de comunicación para que participaran activamente y financieramente en la fundación de la señora Marta Sagún. Fue un sexenio en donde dueños de medios de comunicación y Vicente Fox Quesada pactaron diversos acuerdos que les permitieran ganancias mutuas, uno por un lado el control de la información y el otro en los apoyos en materia de publicidad y acuerdos, por supuesto, en otros rubros. Fue un sexenio en donde Vicente Fox Quesada fue testigo mudo de una de las acciones más deplorables por parte de un empresario como Salinas Pliego de quitarle la concesión, el canal y el terreno a otro inversionista. Y Fox aplicó la famosa frase de ¿y yo por qué? Porque dice, es un asunto entre privados. No, señor Fox, era un asunto en torno a una concesión del Estado. Pero desde ahí nos damos cuenta el sometimiento por parte del Estado a los designios de uno de los varones de las telecomunicaciones. Así están acostumbrados a actuar. Recordamos en el sexenio de Fox la famosa ley Televisa. Esa ley que estaba hecha, como su nombre lo dice, para beneficiar completamente al duopolio. ¿Y alguien en el gobierno de Fox, de todos estos periodistas que ahora hablan de censura, por ejemplo, dijo algo? No, porque no les interesaba el bienestar de la población, no les interesaba denunciar
la expoliación de nuestros recursos, no les interesaba, por supuesto, denunciar el usufructo que estaban haciendo con las concesiones. Les interesaba responder a las órdenes de sus patrones. Y ese es el origen real de sus críticas. ¿Qué fue lo que pasó en el gobierno de Fox? Sacó del aire a José Gutiérrez Vivó, literal. Él y Felipe Calderón, los gobiernos panistas, los gobiernos surgidos de la oposición, los gobiernos llegados a las urnas supuestamente de manera legítima, fueron los que sacaron a José Gutiérrez Vivó al que le aplicaron la famosa tenaza. El gobierno le pide a los empresarios que no inviertan, por un lado. Y entonces te vas ahogando y hay otros empresarios que no van a invertir porque no les gusta tu línea editorial. ¿Y entonces qué pasa? Vas desapareciendo las posibilidades de poder manejar un medio de comunicación, que es sumamente caro, por cierto. Y te llevan hasta el grado de vender tus propiedades para poder salir avante de esa situación. Hay muchos temas que comentar del perfil de José Gutiérrez Vivo como empresario, pero la realidad es que ahí lo ahogaron por ser un periodista, por ser un hombre que abría el micrófono a la figura de Andrés Manuel López Obrador en particular. Incluso Vicente Fox lo acusó de ser el promotor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, cuando lo único que hacía José Gutiérrez Vivó, literal, era entrevistar a los candidatos a la presidencia de la República. Durante el sexenio de Felipe Calderón, sacó del aire a Carmen Aristegui cuando Carmen Aristegui, haciendo un trabajo periodístico, preguntó sobre una enfermedad que claro que implica una afectación en la toma de decisiones como es el alcoholismo. Y si era verdad que la tenía el presidente en turno. La sacó del aire. Jesús Lemos publicó, como el buen periodista que es, el gran periodista que es Chucho, todo lo relacionado con Luisa Calderón, la hermana de Calderón, y sus vínculos con la tuta y el narcotráfico. Y la cárcel fue su destino. Y encontramos de parte de estos señores Loret de Mola, Chumel Torres, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Héctor de Mauleón, Adela Micha, Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, algún tipo de solidaridad, algún tipo de respaldo. Tal vez de Dresser con Carmen sí, por la colaboración que ha hecho durante años. Pero en el resto de los casos, encontramos algún tipo de voz de estos personajes quejándose de la arbitrariedad por parte del Estado mexicano que censuraba abiertamente a periodistas porque los habían evidenciado y criticado. ¿La encontramos? ¿No? En ningún momento. Y hubo cosas peores, y ahorita se las platico. Cuando vino el sexenio Enrique Peña Nieto, pero antes Peña Nieto en Atenco, cuando soltó a los perros en contra precisamente de los manifestantes. Hubo medios que criminalizaron a los manifestantes, que los convirtieron en el problema, que justificaron incluso violaciones y abusos sexuales por parte de los elementos policíacos. Todo porque Peña Nieto ya era el niño bonito de Televisa al que tenían que lanzar en el 2012. ¿Vimos a alguno de estos personajes nuevamente hablar de la represión del Estado? Ninguno. Ninguno. O alguna crítica tenue por ahí, ¿no? Para mantener el estereotipo, para mantener la etiqueta. Sacaron a Carmen nuevamente del aire por evidenciar el tema de la Casa Blanca. La sacaron del aire por dar a conocer un trabajo periodístico. Y MBS puso pretextos de líneas editoriales y demás. Cuando la orden vino de Palacio Nacional, cuando la orden vino de Los Pinos, y nos consta. Nos consta porque a todos los demás medios se les prohibió hablar de ese tema. Y la orden vino de Palacio Nacional. Y como Palacio Nacional o Los Pinos, como usted guste, daba mucho dinero a los medios corporativos, a los medios electrónicos, a la prensa, pues todo el mundo, o la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría se quedó callada. Cuando se presentó el tema de Wikileaks, solamente la jornada le entró. Carmen fue otra de las que le entró a todos los cables que hablaban de la intromisión de los Estados Unidos en México e incluso de cómo respaldaron a Felipe Calderón para que llegara a la presidencia de la República. ¿Y qué era lo que decían?
con estos ejercicios de censura vil, porque no le estoy diciendo las persecuciones a reporteros, a periodistas en los estados, la forma en cómo políticos, jefes policíacos, gobernadores, senadores, diputados perseguían a aquel que se atrevía a cuestionar y evidenciar actos de corrupción. Y decían siempre es el narco. Sí, claro, el narco que era mandado por ellos. Periodistas que tuvieron que irse del país por amenazas directas de funcionarios. Fue el caso en su momento de Anabel Hernández con las amenazas de Genaro García Luna. En el caso de García Luna, recordemos cuando dos camarógrafos de TVC Noticias fueron a grabar la fachada de su casa y los mantuvo horas detenidos, horas, ajá, para intimidar, para que no hubiera nadie que osara presentarse frente a él. En estos casos que le menciono, ¿cuántas de estas voces que hoy gritan censura salieron a hablar por sus compañeros? Salieron a poner el pecho, como ahora lo hacen por los dueños de los medios. ¿Cuántos? Muy pocos o ninguno. E incluso los satanizaban. A mí me tocó escucharlo, y no una, muchas veces. ¿Cómo Carmen se atrevió a decir eso? No, pues el error es de ella. Ella se equivocó por denunciar eso. Eso no se denuncia, te quedas callado, ya, dejas pasar. ¿Cómo José Gutiérrez Vivó le abre la puerta a López Obrador? Si va a perder, tiene que perder, no puede llegar ese maestro. Si el gobierno dijo que no va a llegar, güey. ¿Cómo se le ocurre a Gutiérrez Vivó? Pues se lo buscó. ¿Cómo Chucho Lemus denuncia? ¿Cómo se atrevió a denunciar a la hermana del presidente? Pues eso no se dice. Son las consecuencias, papá. ¿Cómo es posible que esos camarógrafos hayan ido a grabar? Pues no manches, güey. Es decir, todos se lo merecían. Eso es lo que comentaban estos mismos periodistas, que ellos sí legitimaban la censura, la respaldaban, la aceptaban, la endulzaban y la operaban. Y lo peor, canibalizaban a sus colegas, con tal de justificar las acciones del Estado y de los empresarios. Porque son dos formas de censura las que han existido. Está la empresarial, la de las marcas, las que no debes de decir nada que altere una marca que patrocina a un proyecto televisivo. Y mucha gente te dice, ¿cómo te atreves a decir eso? A mí me pasó. A mí me pasó cuando en la octava presentamos el tema Bonafont, el tema Coca-Cola. A mí había periodistas que me decían, ¿cómo te atreviste? Pues no, Chuy, pues ¿cómo te crees? Así no funciona, güey. No, pues hay que entrar, tiene que entrar lana. ¿Cómo te atreves a querer hacer periodismo? ¿Cómo se te ocurre? Periodistas, periodistas o que se dicen periodistas. Y algunos ahí andan ahorita hablando de censura, ¿eh? Entonces, uno de repente escucha este nado sincronizado, Chumel Torres diciendo que la censura está de vuelta y que la izquierda destroza todo lo que la izquierda ha dado. ¿En dónde le enseñan de política a Chumel Torres? Porque, insisto, yo sé que no es fácil hablar de política, la ciencia política no se aprende de un día para otro, pero por lo menos un poco de responsabilidad ante tu audiencia para que sepas que es izquierda. Me queda claro que Chumel no tiene ni idea, porque se acuerda de la entrevista de Diego Rusarín, donde lo evidenció como un hombre que no tenía ni idea de lo que era la izquierda. Y como él varios que se atreven a hablar de la izquierda de una manera grosera, grotesca y profundamente ignorante. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por estúpidos? No, no son nada estúpidos. Porque les pagan por hacerlo. Porque les dan la orden de hacerlo. Porque la intención es satanizar y minimizar cualquier opción de gobierno diferente a las oligarquías. Así de sencillo. Cuando uno escucha, por ejemplo, a Héctor de Mauleón hablando de censura, cuando uno escucha a Loret, cuando uno escucha a tantos otros, quienes desde sus diferentes trincheras en su momento ampararon esas acciones, lo único que puedes pensar es, qué fácil es hablar cuando estás del lado del poder, qué fácil es justificar al poder, porque ahora ellos no es que estén fuera del poder, a lo mejor ya no tienen vínculo con el poder político,
pero tienen vínculo con el poder económico y son voceros de ese poder económico. Y de ahí brinco simple y llanamente a los políticos, a Ricardo Anaya, a Lili Téllez, a Marco Cortés, quienes ampararon todos esos actos, quienes ampararon ese comportamiento, quienes ampararon la vileza y consideraron a los periodistas como simple carne de cañón, como voceros, como pelafustanes, a los que les dabas algo y ya tenían que decir lo que tú quisieras. Lili Téllez ni siquiera supo qué decir cuando le preguntaron en qué punto era censura. Y es triste porque ojalá tuviéramos una discusión seria sobre telecomunicaciones en México, que hace mucha falta en realidad. Porque le digo, esta reforma sí, es una reforma para mí positiva, un avance, pero tampoco es, que le estés cortando las cabezas a estos personajes. Faltaron ciertos rubros en los que se tendría que profundizar y no se está discutiendo eso. ¿Por qué? Porque no les importa a los varones del negocio discutir eso. Lo que ellos no quieren es que se les toque. Lo que ellos no quieren es que se les diga algo. Y para eso tienen una horda de vociferantes, quienes en un principio justificaban la censura y ahora se dicen víctima de ella. Y tan no conocen lo que es la libertad de expresión, tan no conocen lo que es su propia opinión, que requieren que los patrones les digan qué decir. Aunque como Javier Alatorre comenta barbaridades al hablar de una ley Gestapo, al hablar de una censura con A, y tanto vericueto que no únicamente muestra que Alatorre tiene una anorexia intelectual impresionante en todos los rubros. ¿Y eso por qué? Porque se han acomodado a que les digan qué decir, a que les digan qué opinar en temas fundamentales como este. Varios de ellos quedaron verdaderamente en el ridículo. Y vale la pena, por supuesto, siempre señalarlos. Porque ni esa ley es censura, así se lo digo, ni es censura, ni está en riesgo la libertad de expresión. Es un nado sincronizado que, ojo, y este es el punto más serio en toda esta discusión, está defendiendo el derecho del gobierno de Estados Unidos de lanzar un spot que criminaliza a los mexicanos en México. Eso es lo que está defendiendo este grupo de personas. El derecho de Estados Unidos de criminalizar a los mexicanos en su propio territorio. De ese nivel es Alatorre, de ese nivel es Anaya, de ese nivel es Chumel, de ese nivel es Lili Téllez, de ese nivel es de Mauleón, de ese nivel es Marco Cortés. Y los que nos faltaron. Pulgares arriba, déjenos su comentario, su punto de vista, como siempre un gusto, como siempre un placer.